Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión vamos a ver la última parte del capítulo 8, en donde nosotros vamos a vamos a recordar toda esta parte con relación al encuentro o al envío del Espíritu Santo a Felipe, a donde estaba el etíope. Esta parte final entonces lo vamos a ver a partir del versículo 32, en donde dice que, y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Entonces, esta porción bíblica, lógicamente, para una persona que estaba tratando de entender la palabra de Dios, no entendió, no comprendió absolutamente nada. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura en donde estaba leyendo el eunuco o etíope, le anunció el evangelio de Jesús, en donde declara también más adelante, dice: y como oveja a la muerte fue llevado. Y es precisamente en la maravillosa planificación de Dios. El etíope estaba leyendo las profecías asombrosas y específicas del capítulo 53 del libro de Isaías, que describen la obra sacrificial del Mesías por venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esta manera, este hombre, ¿no es cierto?, pide a Felipe que le indique exactamente de qué se trataba todo lo que él estaba leyendo, porque, repito, él no entendía. Entonces dice: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. En cuanto al pasaje específico de este libro del profeta Isaías, versículos 7 y 8, los judíos de aquel día tenían diferentes maneras de entender o malinterpretaban lo que se refería a la identidad del siervo sufriente. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, algunas personas que el siervo sufriente era la nación de Israel. O sea, para muchas personas creían que se estaba refiriendo precisamente a esta situación, a Israel, ¿no es cierto? Ya que Israel había sufrido grandemente en guerras, exilio y persecución. Entonces se consideraba, y muchos judíos creían, que se refería directamente a Israel. Algunos pensaron que el siervo a quien se refería en esta porción era al propio Isaías, que estaba escribiendo. Y otros pensaron que se refería al siervo sufriente, era el Mesías, pero les resultaba difícil de aceptar esto porque no querían pensar que el Mesías iba a sufrir. Entonces, de una u otra manera, no le acreditaban, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente a lo que se refiere esta porción de la Biblia, que adicional, si nosotros relacionamos cualquier porción de la Biblia, está dirigido directamente, o se debe entender, a lo que se iba a dar posteriormente, y es el sacrificio y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Le anunció el evangelio de Jesús, Felipe, a este hombre en relación a la predicación que resulta eficaz de Felipe, que consistió precisamente en explicar quién era Jesús, porque él realiza un resumen indicando exactamente que Jesús se presenta como Cordero y anuncia a Jesús
por lo que hizo por nosotros. Entonces, por eso es lo que menciona, dice, como oveja a la muerte fue llevado. Entonces explica Felipe en relación a todo esto. Que Jesús y que lo que ha hecho por nosotros es la esencia del Evangelio. Es importantísimo reconocer esto. Entonces, demasiados predicadores hoy en día se enfocan en lo que Dios debe hacer por nosotros, pero el Evangelio empieza y se basa en lo que Dios ya hizo por nosotros en Jesucristo. Es muy importante ver todo esto. Felipe predicó a Cristo en Samaria y lo declara en el libro de Hechos, capítulo 8, de lo que estamos viendo en el versículo 5. Y le anunció el Evangelio de Jesús también a este etíope. Por lo que podemos ver que Felipe no necesitaba un Jesús diferente o un mensaje diferente para las diferentes audiencias o las oportunidades que se le presentaban para predicar y hablar del Evangelio. Entonces, el etíope cree en lo que Felipe le estaba indicando y él quiere también ser bautizado. Y dice, y yendo por el camino, ven precisamente un lugar en donde había agua. Y dice la palabra de Dios, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y el eunuco lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué realmente lo hizo? Al sentirse listo para responder al Evangelio, esto fue una obra del Espíritu Santo y no necesariamente solo el tributo al arte de predicar de Felipe, porque nosotros sabemos que quien convence es el Espíritu Santo. En relación a esto dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, ¿no es cierto? Repitiendo esta frase que dijo el eunuco, nosotros vamos a ver, esto muestra que el etíope realmente creía y que quería ser bautizado para declarar su fe, vio la verdad de Dios y supo que era para él. Entonces aquí hay una frase que quisiera transmitirlo, ¿no es cierto? Y dice, quizá Felipe incluso terminó su explicación del Evangelio con un llamado al bautismo, como lo hizo Pedro en Pentecostés, porque en relación a lo que nosotros estamos leyendo, aquí no se habla precisamente de que Felipe haya mencionado esto del bautismo. Entonces consideramos que el momento que explicaba de quién se trataba de Jesucristo en esa porción bíblica, él también dijo que lo importante era bautizarse, y es por eso que el eunuco decide hacerlo. Si crees de todo corazón, bien puedes, fue la respuesta de Felipe. Entonces, Felipe insistió que el etíope creyera de todo corazón antes de ser bautizado. En pocas palabras, esto describe cómo debemos responder al Evangelio. Todos nosotros, no solamente cuando nos bautizamos, sino después también de ello, debemos creer de todo corazón. Y hay algo importante en dos facetas que la mayor parte de personas lo tienen. La primera dice, hasta el diablo tiene la fe de la cabeza, pero odia la verdad en su corazón. Y la otra es que Dios quiere que su verdad no solo esté en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. O sea, no es suficiente solamente imaginar, solamente saber intelectualmente. Más adelante dice, podemos saber intelectualmente que Jesús murió por los pecados del mundo. Pero la pregunta es esta, ¿sentimos en nuestros corazones que murió para limpiar nuestros pecados?
Es muy importante esta diferencia que se presenta aquí. Entonces, ¿qué es lo que menciona después? Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la respuesta contundente del etíope o eunuco, como lo mencionamos aquí. Entonces dice, esta confesión de fe, tomada con todo lo que significa, es la creencia esencial para cualquiera que venga a Dios. Debemos creer en la persona de Jesús, en todo lo que Él es y ha hecho como Cristo. Debemos creer que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre para lograr la salvación de todos aquellos que creen con todo su corazón. Recuerde, no es solamente creer, no solamente es pensar, lo importante es creer con todo nuestro corazón. Descendieron pues entonces ambos al agua, claramente Felipe, y aquí es importante aclarar esto, Felipe sumergió al etíope en el bautismo, que aquí vemos, esto no es simplemente el rociar a una persona con agua, sino la inmersión, porque bautismo significa inmersión. Es una aclaración necesaria en este caso. Entonces, la partida misteriosa de Felipe, porque posteriormente a lo que se da esto, en el momento en que es bautizado el eunuco, ¿qué es lo que sucede? Dice, cuando subieron del agua, sucedió algo extraordinario y sobrenatural. Y dice aquí, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y, pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y es algo que realmente, ¿no es cierto?, debería sorprendernos, porque esto dice, de repente el Espíritu del Señor llevó a Felipe cuando él y el etíope salieron del agua. Entonces, fue transportado de alguna manera sobrenatural a la ciudad anteriormente filistea de Azoto, también conocida como Asdod. Es un evento raro, ¿sí? Y quizá sin precedentes en las escrituras, pero sucedió algo similar cuando el bote de los discípulos llegó inmediatamente a su destino. Esto lo vemos, y para que ustedes tengan muy claro de lo que estamos hablando, por favor, para que lo lean, Juan 6 del versículo 5 al 21. Y algo similar también sucederá cuando la iglesia sea arrebatada al encuentro con Él en el rapto. Esto también está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 18. Adicional, vemos el anuncio que él anuncia el Evangelio en todas las ciudades. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando Felipe fue arrebatado, inmediatamente fue a esas ciudades ya mencionadas, principalmente a Cesarea, y comienza a predicar el Evangelio. Siguió gozoso su camino. ¿Quién? El etíope. Entonces aquí vemos que el gozo del etíope, aún después de la partida extraña de Felipe, muestra que su fe estaba firmemente arraigada en Dios y no en Felipe. Y esto es muy importante. Más adelante, como decíamos, llegó a Cesarea, en donde Felipe dice, esto muestra que Felipe comenzó a predicar no solo en ciudades samaritanas, pero también en ciudades gentiles, tales como Cesarea. Esto es el principio de la dispersión del Evangelio hasta lo último de la tierra, como Jesús mandó en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. El evangelista fue llamado así, dice Felipe. No es de extrañar que Felipe sea el único en el Nuevo Testamento que recibe específicamente el título el evangelista, y está en Hechos 21:8. Se lo encuentra todavía en Cesarea, haciendo su trabajo de evangelismo. Con esto concluimos el capítulo 8 del libro
de los hechos. Dios permita, seguiremos estudiando el capítulo 1.